bien, estoy contentísima de saludar a Noé Barral Grijera. Hola, Julu, ¿cómo estás? Periodista argentina. Yo recién te dije la mejor del mundo y vos me hiciste un poco de... No, bajemos. Para mí sos bárbara, ¿no? Ah, bueno, para mí también, vos sos Callate, bárbara, tonta. Bueno, no, estás laburando igual como... yo le quiero contar a la gente que cuando Noé todavía no era muy conocida y nosotros estábamos montando una cierta radio... Esto es real. Nosotros llamamos a una tal Noé Barral Grijera porque era bárbara. Nunca se dio, en algún momento se va a dar Noé. Algún momento se va a dar. Pero no, como en el sentido en el que nosotros sabemos hace mucho que vos sos una muy buena periodista. Habías puesto el ojo tempranito, Sí. es cierto. Y la gente se fue dando cuenta, todo el mundo. Y acá estamos. Y acá estamos. Bueno, y ahora, Noé, estás con Ernesto Tenenbaum. Sí. En un momento me parece a mí de Ernesto como... muy importante. Muy importante, muy importante. No le quiero bajar para nada el precio diciendo como, bueno, no sé, como exitoso. No. Me parece que es importante Ernesto en esta época. Muy, marca un poco, marca agenda, Sí. marca el paso de por dónde debería ir la discusión, contrapesa un poco esta maquinaria infernal comunicacional del gobierno. Y además es un gran compañero. Sí, así que es buen tipo. Es buen tipo, sí. Me gustaría que me lo trataras de explicar un poco más, porque Dale. a mí me pasa esto. Yo sé que Ernesto es muy importante, de hecho yo, si puedo escucharlo a las 8, lo escucho a las 8, Me has pero por escrito. pero por ahí lo escucho en otro horario, depende, porque también escucho esta radio a la mañana. Ahora viste que con YouTube vos podés Hacemos elegir zapping, tu momento, sí. ¿no? Pero yo el Peripipí lo escucho. Necesito saber qué va a decir Ernesto de las cosas. Y no sé bien explicar por qué. ¿Qué te parece a vos? Mira, trabajando al lado de él, voy aprendiendo, estoy aprendiendo Sí. muchísimo, ¿Sí? muchísimo, sí. Él todos los días se pone el desafío de contar un país. Y muchas veces contar un país no es contar la noticia, no es contar que ayer la vocera del Fondo Monetario dijo no sé qué cosa de las reservas. Es mucho más amplio que Sí, eso. sí. Y a veces contar un país pasa por contar lo que dice el FMI, a veces pasa por contar lo que dice el gobierno y a veces pasa por contar otras Por cosas. otro lado. Por otro lado. Y él está con el desafío de contar un país en un momento muy complicado además de este país. Sí. Complicado porque no sabemos si estamos entrando en un cambio que... ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta ¿Qué tan dónde profundo qué va a tan ser? profundo va a ser? ¿Cuánto nos va a costar revertir a los que queremos revertir el modelo de país que está proponiendo este gobierno? ¿En qué momento vamos a poder empezar a revertirlo? Entonces, bueno, me parece que él tiene diagnósticos muy acertados respecto de lo que va viendo de la situación y que además los cuenta bien. Sí, Y los cuenta de manera interesante. Me parece que pasa por ahí. pasa por ahí. Sí. sí. En ese esfuerzo de contar un país me gustó esa definición. Es que, viste, no sé, yo me formé Sí. periodísticamente, primero en una agencia de noticias, después en un diario. Y siempre con ¿En qué agencia y en qué diario? en NA, en Noticias Argentinas, y después estuve 10 años en El Cronista, que fui cronista parlamentario, fui acreditada en el Congreso para El Cronista. Y cuando vos entrás así, digamos que es el recorrido de muchos de nosotros, es como que mirás solo una partecita. Yo estuve 10 años mirando solamente el Congreso. Claro, claro. Y abrir la mirada y decir, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué otros factores hay también que ¿Cómo juegan y que cuento? terminan de configurar todo? ¿Entendés? Incluso hoy yo noto que mi mirada está muy con anteojeras Sí. en la política y en la economía. Y me cuesta abrir la mirada. Y claramente un país es mucho más que lo que pasa con su política y su economía, aunque yo considero que eso es muy importante. Sí. Tal vez de las cosas más importantes, si hacemos un top 3, un top 5. Pero bueno, abrir esa mirada es el ejercicio que estoy aprendiendo ahora profesionalmente y me parece que es lo más rico para contar una época. Me encanta esto, como esta historia de la Noé, periodista que vas haciendo. Empecé en una agencia de noticias, 10 años cubriendo solamente una partecita, y cómo también te vas constituyendo, como ampliando un poco miradas, metiéndole más piezas en la formación también, ¿no? En el rompecabezas, totalmente, totalmente.
Claramente para mí hubo un parteaguas en mi carrera, que es cuando yo paso de medios gráficos a medios audiovisuales. Y el medio audiovisual requiere que vos pongas en juego otras cuestiones, incluso personales. ¿Qué tuviste que aprender? Y tuve que aprender, por ejemplo, a hablar de mí al aire. Yo venía muy con el chip de, ¿a nadie le importa? O sea, ¿por qué yo voy a estar hablando de algo personal? A la gente no le importa. Sí. Y resulta que a la gente sí le importa. Sí, porque te constituís en un personaje amigable. La gente quiere saber quién le está contando las noticias, desde dónde, de qué manera, cómo las mira. Porque incluso me pasa, a mí hoy a la mañana me escucha gente. Yo después a la noche estoy en El Destape. Sí. El Destape tiene un También público... Te veo en El Destape, lo sabés. Y has venido. Sí. El Destape tiene un público muy politizado y con una mirada más de un lado, si querés, de la sociedad, de la política, de la economía. A la mañana me escucha gente con miradas realmente muy variadas. Y me escribe gente que seguramente no opina lo que yo opino, ni de este gobierno, ni de este plan económico, ni de los gobiernos anteriores. Pero aún así... que yo me haya permitido a lo largo de estos últimos años contar un poco quién soy y desde dónde hablo, también hay un contrato de honestidad. Total. ¿Viste? Hay como un contrato de, mira, no estamos de acuerdo, pero yo te cuento esto desde la mirada más honesta posible. Sí, que no es neutral. Que no es neutral. Es esta. Exactamente. Y ahí está la honestidad. Exactamente. Es crítica y yo critico esto. Voy a reconocer cuando haya algo que reconocer o voy a poner los matices que haya que poner. Pero bueno, eso para mí fue un aprendizaje también, ¿eh? Igualmente me imagino, porque me pasa a mí también, que yo de acuerdo a dónde estoy y sabiendo cuál es la audiencia, aunque siempre yo soy yo, un poquito te chipeás un poco, ¿no? Sí, un poco sí. Para que entre de alguna manera el mensaje también. No es lo mismo hablarle al público del Destape que al público de Radio con Vos. No, yo además en el Destape estoy con Gaby Sued, conductor de esta casa. Qué gran pareja esa. Lo amo. Pero qué bien que están funcionando además. Sí. Están como en un momento, bueno, después nos vamos al Destape. Pero nos permitimos, por ejemplo, reírnos realmente de algunas cosas que si no te reíste tenés que pegar un tiro. Entonces, nos permitimos un poco más esa soltura. Que bueno, en Radio con Vos a veces pasa, pero a veces no, y es cierto, ¿viste? Le vas hablando a distintos públicos, eso es cierto. Sí, mira, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba en Duro de Domar hace 1000 años, ya como momento ultra macuca, ¿viste? Cuchillo entre los dientes, pero en el prime del cuquismo. Y yo sabía que me miraban mis viejos, mi mamá y mi papá. Cero cucas. Y había algún lugar que a mí me hacía bien esa mirada. Claro. Obvio que no había nadie, tenía ninguna duda de dónde hablaba yo y todo, pero había un lugar donde yo trataba como de que se entendiera para que mi mamá y mi viejo entendieran un poco. Le estoy hablando también a ellos. También a ellos. Totalmente. Bueno, mira, ahora que decís esto, el otro día con varias compañeras del Destape hicimos un programa especial con temas de género. Todas compañeras mujeres. Ay, lo vi, lo tengo que ver, lo tengo pendiente. Dani Lasayeg, entre ellas, de hecho, la idea fue de Dani. Basadas en hechos reales. Y estuvo bueno porque arrancamos diciendo, esto no es un programa anti-varones. O sea, nosotras queremos también que nos escuchen los varones. Y bueno, nada, es un poco esto, ¿no? Pensar en quién te está escuchando y en la ambición que todas tenemos de que nos escuche más gente, de llegar a más gente, de poder dialogar con un montón más de gente que la que nos ve o nos escucha. Bueno, en aquella época también pasaba algo medio tremendo. Te va a resonar mucho, que es, yo sentía que tenía compañeros que le hablaban a Cristina. Sí, sigue pasando. Saben que está mirando y le hablan. Ay, sí. A Cristina, y uno dice, amigo, por favor, no. Te lo pido, por favor. No. Cortala, esto es vergonzoso para todos. Sí. Realmente no tenés que hablarle a ella. No, porque además se crea todo ahí una endogamia. Pero viste, pero ubicás lo que te digo, ¿no? Recontra sigue pasando al día de hoy. Sí, sigue pasando al día de hoy. Por supuesto, sí. Con Cristina, un poco con Kicillof pasa ahora también. Sí, que saben que... Pará, y del otro lado también, ¿eh? Porque hay colegas que le hablan a Milei. Pero sí, que le hablan a Caputo. Te puse el ejemplo de Cristina por ponerte el ejemplo de cuando sabes que hay alguien importante mirándote y como que de repente te acomodas a eso y te olvidas de la gente. Total. Que es a quien le tenés que hablar. Totalmente. Y también
si vos te pones en tu cabeza, o bueno, no sé cómo funciona esto de pensar a quién le estás hablando, y pensás en un público variado, obviamente que haces un esfuerzo mucho más grande por explicar, argumentar. Si en tu cabeza te está escuchando alguien que piensa 100% como vos, y todo se reduce a darnos la razón entre nosotros, pierde atractivo. Es un lugar más pequeñito del cerebro el que se pone. Olvídate. Porque yo sé que si vos estás, me re puedo imaginar, cuando estás en el Piripipí con Ernesto, sabés que del otro lado está Georgina Barbarosa escuchando. O sea, lo sabés. Por ejemplo, claro, y Martín Lustó. Y tiene que estar. Sí, obviamente. Tiene que estar. De hecho, cuando a mí Ernesto cada tanto me saca, porque me pide opinión sobre algo, a mí se me activa otra parte del cerebro. Claro, obvio. Pero no es que estoy dejando cosas de lado. Es otro el modo. Es otro el modo. Tratás de... Sí, es un ejercicio retórico, Es un ejercicio que para mí es súper importante, porque tratás de ampliar. Sí. Y me parece que es importante en este momento Ahora, ampliar. todo esto me parece importante justamente por eso, por la necesidad de reconstruir un diálogo social, ¿no? Por lo general pagás por los contenidos que consumís. Si querés ver una película, pagás la plataforma. Ahora si querés leer una nota, casi siempre también tenés que estar asociado al medio. Bueno, los contenidos de Futurock se pueden ver todos gratis en nuestro canal de YouTube. Pero a nosotros nos sale mucha plata. Por eso ahora, en este preciso momento, te estoy pidiendo a vos que te asocies de una buena vez. Así nosotros podemos seguir contando lo que tenemos que contar. Asociate en futurock.fm/comunidad o bien en el QR que está en pantalla. Cada socio nuevo de Futurock nos hace más fuertes. Así de simple, así de poderoso. Creo que va a ser tan difícil. Sí. El miércoles lo de diputados, de verdad, una vergüenza, pero ya una vergüenza a un nivel... No solo por la fantochada y por el griterío y el circo que se arma, sino porque yo estuve 10 años ahí adentro, ¿no? Y ¿nunca viste algo parecido? No, para nada. Y de hecho, cuando yo entré, una de las primeras cosas que me flasheó es, estos tipos discuten a morir en el recinto, pero salen de ahí y... Se toman un café. Se toman un café, van a cenar si la sesión es muy larga, charlan, se cruzan, se hacen un chiste... Yo creo que eso hoy no es posible. O sea, no salís de ahí y con Lilia Lemoine estás como con buena onda, ¿entendés? ¿Y cómo haces para hacer un país de esa manera? ¿Cómo haces? Ni siquiera te iba a hacer un país. Para hacer más o menos un proyecto de ley que nos represente un poco a todos, nos contenga un poco a todos, que es un poco la idea de debatir en el Congreso. Y eso me parece que va a ser difícil, pero... No hablo solo de ellos, hablo de nosotros también. El debate público está en un momento de chicana permanente y de agresión permanente, del que cómo vamos a salir, no sé. Pero bueno, ¿te parece que es un plan, más allá de los errores del peronismo, de este lado, llamémosle amplio campo nacional y popular? El progresismo, sí. Sí, que es parte del plan de las ultraderechas pudrirla? Sí, totalmente, pero ahora es necesario que caigamos así. ¿Adentro del plan? Que nos tiremos de cabeza. ¿Vos decís que sí, que se cae en el plan? Mira, constantemente tengo la disyuntiva en mi cabeza, ¿no? Porque frente a la situación que proponen las ultraderechas del mundo, hay dos grandes macro mega posturas. Una es radicalicémonos al extremo, ¿no? Radicalicémonos, vamos por, no sé, la reforma agraria, no sé qué. Y otra es, corrámonos al centro, ampliemos, dialoguemos con los que Yo a veces pienso una, a veces pienso la otra. No sé cuál es la respuesta, la verdad. Espero que en algún momento nuestra dirigencia logre encontrar cuál es la respuesta a eso. Tenés el ejemplo de Lula, que claramente se corre al centro, amplía, incorpora a su gobierno sectores que en sus primeros gobiernos de ninguna manera hubieran estado adentro. Al mismo tiempo, las últimas dos propuestas, una ya la metió de Lula, es más impuestos a los súper ricos, menos impuestos a los que menos tienen. Acá eso sería como... No, comunista es lo mínimo. Comunista. Y la que está tirando ahora es bajar la semana laboral. También, a 4 días. En México también, Sheinbaum también. Sí. Además de todo, estamos muy a contramano del debate en el mundo. Muy a contramano. ¿Vos decís? Ni siquiera del debate progresista. Estamos a contramano de lo que propone Trump. Trump cierra la economía, quiere repatriar trabajos para Estados Unidos. No le importa si eso es a costa de un poco más de inflación. Acá estamos totalmente a contramano del mundo. Pero bueno, ¿qué se hace?
nos radicalizamos o ampliamos hacia el centro? No tengo la respuesta, la verdad. Pero me parece válido explorar todas las opciones finalmente, ¿no? No sé. Yo creo que hay que radicalizarse. Vos radicalizás. Pero lo que pasa es que para mí radicalizar tampoco es... Digo, te discutiría esto de que Lula fue al centro. Una cosa es tener un liderazgo tal que podés incluir a sectores del medio, pero conducís vos las ideas. A mí me parece que Lula, cobrarle más impuestos a los súper ricos y bajar la jornada laboral es... No es tan radical, pero al mismo tiempo es de lo más radical que estamos teniendo en estos tiempos, La ¿no? verdad que lamentablemente la vara está por el subsuelo. Sí. Hoy sí, lo podemos incluir en ese grupo. Pero tuvo que hacer concesiones. No es que dijo, le subo los impuestos a los ricos y listo, me lo votan y ya. Tuvo que hacer concesiones. No, desconozco la finita, pero hubo alguna asignación presupuestaria para un gobernador. Bueno, lo que conocemos de la negociación política, obviamente. No sé. Yo creo que a ver, hoy por ahí estoy... No sé, creo que radicalizar la contra que tiene es que te deja en un lugar muy chiquito hasta que vos puedas ampliar ese lugar. Vos me podrás decir, o aparece el contraargumento en mi cabeza, ¿y qué hizo Milei? Se quedó en ese lugar mega chiquito y desde ahí construyó. Bueno, no sé qué hay que hacer, pero hay que pensar en todas estas cosas. Yo tampoco sé. Sí, me parece que sí, que hay que pensar en estas cosas. Bueno, el otro día que cuando me invitaron a Batalla Cultural, me preguntaban un poco por Argentina y yo insistía con decir, yo ya no puedo pensar solo en Argentina porque veo una especie de movimiento mundial. Y tiene que ver con la superconcentración de la riqueza y el poder en los super mega ricos, mega millonarios de Silicon Valley y de las plataformas. Me parece que eso, ¿viste? Si no vemos eso como un factor... El momento del mundo que nos toca es realmente que, o sea, la profundización de esto, creo yo, termina en un estallido global, o sea, sin ninguna duda. Ya desde el 2020, 2021, ayer estaba tratando de recordar dónde se publicó, no lo recuerdo, creo que fue en The Economist, pero una radiografía muy clara de que hoy por hoy el plan de los súper ricos es sacarnos guita a nosotros. O sea, ¿entendés? Ya no es solamente tener mis billones, sino, en Estados Unidos dicen los taxpayers. Bueno, que los pagadores de impuestos, que son la gente de a pie, cada vez le pague más. Más. ¿Cuánto más? Claro. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega? No, es un momento mundial... Bueno, muy complicado. Sí, además con unas derivaciones sobre las que ni ellos saben, ¿viste? Ellos no están preocupados en decir, viejo, capaz estamos contaminando demasiado el planeta, demasiado rápido, ¿cómo lo vamos a revertir? No puede ser que el plan sea vámonos a Marte. Pero el plan es vámonos a Marte. Pero boludo, vos tenés un planeta precioso que funciona re bien, ¿por qué no lo cuidás? Porque en vez de pensar cómo irte a Marte. Musk, ¡Están locos! Mido miles de billones de dólares. Controlo el gobierno estadounidense. Dependen todos de mí. Y en Marte la vas a pasar como el orto, porque no hay todo lo que hay acá. No creo que acá la pase muy bien. O sea, parece ser una persona bastante triste. Pero bueno, es la persona que hoy está ahí como... ¿no? Tomando decisiones sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta. Bueno, no te puedo preguntar, ¿no? ¿En qué consiste el estallido en tu cabeza? Pienso en, no sé, Revolución Francesa. Yo te estaba por decir, toma de la Bastilla, loca. Tiene que haber un cambio de paradigma, porque si no... Pero es que en algún momento, nos vamos a cansar de que nos metan el dedo en el orto. Un dedo, dos dedos, tres, el puño, ¿cuánto más? ¿No? En algún momento tiene que pasar eso. Yo pienso eso, no sé. Además, esos son procesos que no te los ves venir, ¿no? Que de repente sucede. Exacto. Nadie dijo, dentro de unos días vamos a tomar la Bastilla. Exacto. No lo dijeron. No sé. Capaz que un poco sí, pero no. Hablando también de esto como de la anticipación, yo pensaba recién en vos como analizás, mirás la realidad, desde qué lugar y todo esto, y pensaba que hay una cosa que es muy difícil para, qué sé yo, el periodismo político, que es como el análisis de anticipación, en el que todo el mundo te lo pide. Hay una exigencia de eso. Sí. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Decime. Entonces, naturalmente también hay una parte donde dice, bueno, yo algo de esto te tengo que contestar. Sí.
Y este país no para de zamarrearte con Olvídate, sorpresa, ¿viste? obviamente que Hay yo- momento de decir, che, yo no te digo más lo que pienso, porque no sé. No sé, yo dije que Milei iba a perder las elecciones. Hola, acá estamos. O sea, igual el propio gobierno creía que iba a perder las Sí. elecciones. Pero sí, totalmente. Mira, eso para mí fue un reaprendizaje, pero a lo largo de toda mi carrera. Sí. Yo a veces llegaba a la redacción del Cronista después de estar todo el día en el Congreso a las 10 de la noche y me decían, ¿cómo va a salir esta ley? Y yo sentía esa presión, decía, va a salir así. El poroteo yo lo tengo. Y no sale así, Mm. ¿entendés? Y en algún momento tenés que aprender a decir, no lo sé. Sí. Tengo estos elementos Claro. que me hacen pensar en esto, pero puede haber factores inciertos, elementos que yo desconozca, factores que aparecen a último momento, Donald Trump poniéndote toda Sí. la tarasca, ¿no? Entonces, hoy estoy más en una de, mira, yo lo que veo es esto. Me hace pensar que Esto. ahora... A ver, ¿me puedes llenar los blancos de todo eso? Si tuviera que decirme, Julia, yo veo esto me hace pensar esto. Mira, si hablamos del plan económico del Sí. gobierno Milei, y yo lo que veo es que otra vez el plan económico, a ver, nunca cambió, es exactamente el mismo plan económico con las mismas falencias que lo llevó en abril a pedir el rescate del fondo, que lo llevó en octubre a pedir el rescate de Trump, y hoy está igual. Y empiezo a ver... El hecho de que no junte reservas, no tiene que reservas. tenga pisado el dólar, ¿qué Tiene más? muchos vencimientos por delante, dólar atrasado, las tasas que para las industrias y para el consumo, la verdad que siguen siendo altas. Entonces, además te digo cosas que vi esta misma semana. Sí. Todos ahora incluimos en el análisis a Scott Bessent y a Donald Trump. Bueno, está la billetera infinita de Donald Trump. Entonces no les, ya está, listo, no les vuelve a pasar lo que les pasó todo este Porque año. ya vemos que viene y taca. La pone. Ahora, el lunes aparece Redrado en Radio Mitre y dice, esto es un poco de lectura, dice él, un poco de análisis, pero también información. Scott Bessent no va a volver a rescatarlos si hay tensión cambiaria. Los puede llegar a rescatar si hay problemas para pagar todos los vencimientos de deuda que tienen por delante. Pero si el dólar otra vez sube y se va al techo de la banda y tienen que salir a vender dólares, no va a estar Scott Bessent vendiendo ahí. Primera señal de alarma. Al día siguiente, publica Infobae, Bessent iba a venir a la Argentina la semana que viene, cancela el viaje. Yo ahí digo, empiezo a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Supuestamente cancela el viaje porque Milei hoy no fue al sorteo del Mundial y como que... ¿Puede ser eso? Suena muy raro, Sí, ¿o no? ¿no? Suena como un chiquitaje, todo muy chiquitaje, Sí. ¿no? Bueno, pero ahí están las versiones, qué sé yo. Podemos no creer en las versiones, lo real También es es que cierto que esos chiquitajes también existen. existen, obvio, También y existen. con Trump No existe. es todo súper estructural. Total. Pero tenemos el dato sí, que Scott Bessent suspende el viaje. Ayer Alejandro Werner, exdirectivo del Fondo Monetario, dice, y la verdad es que si vuelven a tener tensiones cambiarias, que yo creo que las van a volver a tener, porque no van a poder hacer frente a los vencimientos con lo que tienen hoy en el bolsillo, estás a una mala noticia de que el dólar otra vez entre... Si las vuelven a tener, y ahí Bessent se va a dar cuenta de que esto no era riesgo cuca, esto no era riesgo político, esto era inconsistencias del plan económico. Que a veces no lo sabe ya. Qué sé yo, viste que hay mucho relato ahí y depende mucho a quién escuchas. Entonces vos me decís, ¿qué ves ahora? Y bueno, yo veo un plan que sigue tecleando, viste, tecleando. que sigue ahí rengueando. Hay un relato fenomenal, hoy salen a decir, salimos a los mercados, otra vez salimos a colocar deuda y no sé qué. Ya hay comparaciones de la tasa que están consiguiendo, que duplica la tasa que había conseguido Guzmán. Sí. Entonces lo que digo es, sí, estamos en una tensa calma, alimentada por la victoria del oficialismo en las elecciones y por la estabilidad que te dio ese resultado, pero me parece que todas las luces de alarma siguen encendidas y triplemente, porque encima de esto le tenés que sumar aumento del desempleo, cierre de empresas, tensión social que empieza a crecer, bueno, 2.300 suspensiones en Mondelez, una alimenticia que Sí. No había cerrado ni en el 2001. la mitad de las cosas que tenés en tu casa Sí. las fabrica Mondelez. Es impresionante. Y estamos hablando de alimentos, que en la Argentina tenemos ventajas competitivas para fabricar Y alimentos. son alimentos, por las marcas que vi que fabrica Mondelez, son de la clase media. Claro, La clase Oreo, media que se está pauperizando. Milka, Terrabusi,
¿Qué les pasa? Están sobreestoqueados. Claro, no venden nada. Bueno, todas esas cosas me parece que siguen estando sobre la mesa, aunque no están en el centro de la discusión política, porque vos ves las tapas de los diarios. Yo sé que No hablan de esto. nadie mira ya las tapas de los diarios. No, yo las miro todos los días. Bueno, yo también. Ya no hablan de esto. Hablan, no sé, de la reforma laboral, del Chiquitapia, que obviamente la reforma laboral va a empeorar todo esto. Pero no es el corazón de lo que hoy está pasando en la Argentina. Bueno, yo ayer veía Batalla Cultural y ustedes están, de hecho, ayer y los últimos días, están hablando mucho de esto, ¿no? Ahí hay algo como de un laburo periodístico casi también contracultural. Es decir, hablemos de los efectos del modelo económico en cuanto al empleo, Sí. en cuanto a la industria, que Sí. no debería ser tan lateral. Pero terminás encontrando esos datos teniendo que poner el destape, Futurock. Exacto, ¿viste? exactamente. Porque si no pareciera que no importa que lo que vaya a pasar con con los puestos de trabajo en definitiva. Ayer vino un despedido de Shell, un despedido de Georgalos y uno que logró la reinstalación, la reincorporación en el INTI. Y también iba a venir un despedido de Ilva que al final no pudo venir. Cuando escuchas las historias en primera persona, a mí lo que más Sí. me quedó de A ayer ver. es, y lo decían los tres, la reforma laboral ya está hecha de hecho. De hecho, porque a los dos que los rajaron primero con 20 años encima, pero además los rajan a uno sin pagarle la indemnización y los rajan para después tomar trabajadores en peores condiciones. Entonces, eso es la reforma laboral de hecho. Y el de Georgalos, que Ahora, no le- ¿pero por qué los pueden echar sin indemnización? Bueno, el de Georgalos Incumpliendo la ley, simple. lo rajan con supuestamente justa causa, algo que obviamente está Sí. judicializado, pero ¿qué está pasando con la justicia laboral? O falla en favor de las empresas o no mira la situación. El de Georgalos me decía, nosotros estuvimos en conciliación obligatoria un mes. Conciliación obligatoria significa que las dos partes deponen las medidas que tomaron en represalia, supuestamente Sí. por lo que hizo la otra parte. En el caso de Georgalos, conciliación obligatoria era reincorporás a los despedidos y los despedidos deponían las medidas de fuerza. Estuvimos un mes yendo a la puerta de la fábrica, filmando. Nunca nos dejaron entrar. Y la justicia no intervino. Claro. Entonces tenés la cancha tan Y inclinada. sí, cada vez más inclinada, porque además si vos tenés desde un gobierno que no mira mal el hecho de que haya despidos, sino que incluso es parte del modelo. Y dijo ayer, mira, ¿y? ¿Qué me importa? Sí. Y una justicia que dice, bueno, esto también es lo que baja de arriba. No vamos a estar reclamando que paguen indemnización ni nada, porque además estamos yendo hacia un mundo donde eso ya no va a ser una exigencia ni un derecho. Es muy difícil, muy difícil. A veces miro la situación y digo, ¿qué herramientas tenemos para combatir esto? Ni siquiera te digo para resistir, ni siquiera te digo para combatir, para resistir, para que los laburantes no pierdan el trabajo, para que las empresas paguen lo que tengan que pagar, para que si te despiden inventándote una causa, haya alguien que dice, che, no, esto está mal. Sí. Tienen que... Ayer ustedes se reían de Pablo Lavigne, ¿no? Como es secretario de Industria Sí, y Producción, sí, algo así es. Secretario de Producción. Es que el mismo tipo decía, no, bueno, igual en Argentina es imposible. Imposible. ¿Cómo ¿Para es? qué vamos a tener una política industrial? Dice. Imposible. En un momento dice, no la van a ver ni mis hijos. ¿Para qué vamos a tener una política industrial? Mejor que el Estado se corra. ¿Y vos para qué estás ahí, amigo? Por ¿no? favor, ¿para qué te pagamos el Sí. sueldo? O sea, de Para verdad. decir impossible. O sea, bueno. no sé. Ahí estamos, El plan es ese. Hoy contaba Werner que hay unos, por ahí ya tenés los números de Rappi, ¿viste? ¿Los tenés? Los he visto, no los recuerdo en detalle, no, pero... Por supuesto lo que empieza a pasar es una sobresaturación de gente que quiere entrar a laburar a Rappi. Y ya no se puede ahora. Ahora tenés que estar en lista de espera. Tremendo. Y al mismo tiempo, por supuesto, por la sobreoferta, es que laburar en Rappi... Cae la comisión, Cae claro. muchísimo la comisión, con lo cual para llegar a fin de mes se calcula que por ahí tenés que pedalear 12 horas por día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué siglo estamos? En el peor, probablemente en el peor, no, seguramente. No, pero digo, pero ya, o sea, el siglo XX con sus reformas laborales, todo eso ya, 12 horas para tracción a sangre. Además, Tracción a ¿eh? sangre, sí, no, es una, posta es una vergüenza. ¿Sabes a mí igual lo que me desalienta es que hay personas que son muy perjudicadas por este modelo,
que creen que está bien estar en el lote de los perjudicados. Eso es lo más desmoralizante de Es todo. muy desmoralizante, que creen que está bien, que el lugar que les tocó en la vida es esta verga, y bueno, es esto, y hay que resistir, y hay que apechugar, y hay que seguir pedaleando. Me gustaría decirles no, o sea, no, de verdad que no está bien este lugar que te tocó en la vida, que es una verga. Sí. Es una verga porque hay otras personas que están haciendo que este lugar sea una verga. Podríamos hacer entre todos que este lugar que te tocó sea mejor. Me hace pensar que te habrá pegado un poco el resultado de las elecciones, ¿no? Sí. ¿En qué lugar? Me descolocó. Además del de analista política que había pensado que a Milei le iba a ir mal, como todos. Me descolocó. Me pasaron alternativamente las dos cosas, porque con el resultado de la provincia de Buenos Aires sentí mucho alivio en el sentido de decir, no tengo la brújula rota. No es que todo el relato, porque todo el relato del gobierno te entra, ¿viste? Decís, ¿yo estoy viendo mal las cosas? O sea, posta, este modelo va a generar más empleo y mejoras para todos los argentinos y vamos a hacer Irlanda en no sé cuántos años, o lo que yo estoy viendo es correcto. Resultó en la provincia de Buenos Aires, dije, no tengo la brújula tan rota, estoy bien orientada. Además, a mí también me pasó, yo de hecho al otro día me acuerdo perfecto todo lo que dije, no era gratis pegarle a los jubilados, ¿Entendés? no era gratis tal cosa y tal cosa, ¿vieron que había un costo por hacer todas las maldades? Y era gratis. No, bueno, claro, por eso. Y era gratis. Dije, ¿qué pasó? Eso es muy desmoralizante. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy, son todas lecturas, viste que yo análisis con el diario del lunes. Hoy creo que la campaña del miedo, de se va toda la mierda, se va Trump si no gana Milei, bueno, algún efecto tuvo. Pero qué sé yo, es una lectura, yo qué sé, capaz no fue eso, capaz. Hay gente que genuinamente cree que está bien el rumbo que está tomando el país. Porque incluso hay gente que te dice, no, bueno, pero el voto no significa que está bien, que la gente banca pegarle a los jubilados, robarle la guita a la gente. Pero en algún lugar sí. Significa que bancan el rumbo. Pero el rumbo igual es una mierda. Sí. ¿Entendés? El rumbo también te está dejando sin laburo. Claro, aunque no banques una cosa y votaste por la otra, igual el rumbo nos lleva a un desastre muy conocido en la Argentina. Entonces, bueno, acá estamos. Y además hay algo, me lo estoy acordando porque esto también me lo preguntaron ustedes a mí cuando fui al Destape la última vez, que era como, ¿y este resultado a vos te parece? Creo que me lo preguntaba Gaby o vos, pero ¿este resultado a vos te parece que le da una bala a Milei para? Y yo me hice la verdad no les contesté con la verdad. Decime la verdad ahora, Julia Mengolini. Ahora que estoy en mi caso, te digo la verdad. En el momento me salió decir como, bueno, no, esto no implica que la mayoría de la sociedad argentina esté de acuerdo con que le paguen a los jubilados, con que le recorten al hospital de niños. No, me niego a creer eso. Pienso más en la amenaza, pienso más en, bueno, una sobreestimación de cierta estabilidad. Pero me niego a pensar que... Pero la verdad que siendo muy honesta, digo, en algún lugar sí hay un aval. Y esto es jodido de ver, Sí. de mirarle la cara al monstruo también, ¿viste? Pero en algún lugar vos le pones el votito a Milei y sí, en algún lugar estás avalando que le peguen a los jubilados. ¿Qué quiere que te diga? Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Es súper duro. Sí. Pero sí, claramente, a ver, tal vez sin poder decirlo, pero hay mucha gente que debe pensar como Patricia Bullrich que vale más una calle despejada que no cagar a palos a la gente. Sí, es duro. Sí. ¿Qué país estamos construyendo? Para mí no es solo el país, ¿no? Es el mundo. Sí, es el mundo hay una occidental. cosa. Sí. Hay un cambio de subjetividad que yo creo que hay algunos que nos quedamos en el siglo XX. Ay, sí. ¿Sabés que te viste en Spotify? No lo ¿No miré. viste la edad que tenés? No. ¿Lo querés ver? Es muy fácil de ver. Necesito saber qué edad tenés para escuchar música. Algo me dice que sos más juvenil que yo. ¿Va a tirar, va a salir sonido o no? Tenés que scrollear un toquecito. Ok, a ver. Uy, ves Sí, que no sale importa, sonido. no importa. Bueno, dice, tenemos todo listo para Sí. ti, 2025. Bajás a los 3 scrolleos te dice la edad que tenés. Escuchaste, pin, pin, pin. Yo después te voy a decir la edad. La que edad tenés. es solo un número, no lo tomo es personal. Dice Spotify, ¿Qué edad 52 tenés? años. Tenés 52 años. ¿Sabés cuántos tengo yo? ¿Cuánto? 84.
Mira, esta es la canción que más escuché este año. Boluda, ¿sabés que salieron cosas nuevas en las últimas décadas? Tipo, ¿conoces a Woz más o menos? 84 tengo. Miren qué respetable que es. Ahí va la Fíjate, no, respetable. cállate, boludo. Sí, Fíjate que si no seré una persona del siglo XX. ¿Cuál es tu canción más escuchada? Esta. Pero no sé cuál es. Es un chelo. Etude número 3, de Nadia Sirota. Igual pará. Es un tema que yo descubrí en una película que seguro viste y te encantó, que es la de Sorrentino sobre el Diego. No la vi, la tengo que ver. O sea, pero ¿sabés de qué te hablo? Sí, sé de qué me hablas. La mano de Dios creo que se llama la mano de peli. Dios, sí. Es divina. Sí. En un momento de la película suena esta canción. Yo dije, ¿y esto? Y bueno, y la debes usar para hacer cosas, no sé. La uso para, si tengo un ratito y tengo que caminar, para poner los auriculares y por ahí y bueno, me pone bien. Hay un lugar que me toca. Claro. Sí, me emociona. Y está bien, esa repetición, sí. Spotify la registró. Sí, se dio cuenta, placa floja. Igual es un poco moderno, no sé tampoco. 84 me tiraste, amigo. José, Pará. Spotify, me está jugando en contra, decirle. Una con el skincare y después tenés 84 años. ¿Para qué hacemos todo esto? Claro, ¿cómo pasa todo esto? Bueno, pero sí, volviendo, siglo XX. Hablando del siglo XX, te escuché decir que leíste el libro de Macri sobre su papá. Sí, lo leí Un todo. señor del siglo XX de este país, ¿no? Un Franco señorón del siglo XX de este país, un empresario del siglo XX de este país. Y ayer vos decías, este es un señor que creaba trabajo. Este es un señor que creaba ¿Quién trabajo. nos hubiese visto reivindicando? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y yo dije, fa. Mirá vos. Pero te juro que... ¿Qué te pasó leyendo el libro? ¿Qué pensaste? Como... Fue como, a ver, el libro tiene dos ¿Cómo momentos. es el libro? Él tiene dos momentos muy claros. Un momento de mucha fascinación de Mauricio por ese padre creador y emprendedor y hacedor y laburante que yo. Y un momento de mucha desilusión cuando ve que su padre no lo va a ser su sucesor o tiene mucha tensión con hacerlo su sucesor. Y ahí, bueno, la relación entra en... cuenta. ¿Y está todo contado? Está todo así? contado. ¿Está bien contado? ¿Está bien escrito? Está muy bien escrito. Lo ayudaron a escribirlo Pablo Abeluto y ahora no recuerdo la otra persona, pero... Y debe haber sido Ilia. No, no es Ilia, es otra persona. Pero está muy bien escrito, es muy atractivo de leer. Es para leer buscando el chisme. O sea, Sí, porque sí, tenés sí. que suspender tu mirada crítica respecto del gobierno de Macri, porque obviamente él habla de él como si fuera, no sé, ¿entendés? Sí, Churchill. Por ejemplo. Pero... Obama, no sé. ¿Con quién decís que se identifica Macri? Sí, puede ser un Obama, tranquilamente. Sí, ¿no? Tranquilamente. Y él cree que todo lo malo estuvo puesto del lado de su padre, porque su padre no aguantó darse cuenta de que estaba envejeciendo, entonces empezó a competir con él, incluso en las mujeres. Y entró en un... Sí, no. Pero está No, reentretenido el libro. Está buenísimo el libro, está buenísimo. Pero bueno, en todo ese momento de fascinación de él con Franco, que va contando todo lo que hace Franco, hay igual algo que también me llamó mucho la atención, porque yo tenía también esta mirada de que Franco vino acá a los 19 años, una mano atrás, una adelante, no habla el idioma y de repente fue Franco Macri. Y no, Franco viene con un capital cultural inmenso. Su padre era universitario, participó, fue un miembro fundador del cualunquismo en Italia, había tenido una empresa constructora, una imprenta, estaba en los círculos intelectuales de la discusión de la Italia posfascista. O sea, llega acá como con todo ese empuje. Y llega acá y a los 3 días el padre le consigue trabajo en una constructora italiana. O sea, hay... Obviamente, tampoco llegaba con una mano delante y una atrás. Hay mucha construcción. Obviamente que Franco, hay gente que a los 3 días puede haber tenido un laburo en una constructora y no llegó a ser Franco Macri, pero también hay un capital cultural ahí que Macri no reconoce en ningún momento, porque todo el tiempo dice, y él llegó acá no sabiendo el idioma, no teniendo capital, a la vez que te cuenta todo esto. Pero más allá de eso... Bueno, lo que pasa es que al lado de la cuna de él, Franco llegó con muy poco. Es totalmente distinta. Pero incluso él no reconoce su propia cuna, porque en el libro dice... Es un self-made man. Total. No me digas. Total. Ay, pero esta gente... En el libro dice, mi papá no me ayudó en nada en mi carrera política. Bueno.
Bueno, Te dio unas relaciones No ahí, me ¿no? digas, Una ¿qué? posición en el mundo, qué sé yo. no, qué increíble. Pero realmente. todo el proceso de deslumbramiento con su padre y las cosas que él va contando, que Franco va consiguiendo, Franco llegó a generar 25.000 puestos de trabajo directos y 350.000 indirectos, ¿entendés? Era ese tipo. Repetime era. los números. 25.000 directos y 350.000 indirectos. Qué hombre que creaba trabajo. ¿Entendés? Qué hombre, esto? Franco Macri. ¿Entendés? Y yo digo lo siguiente también, que Sí. es algo que... ¿qué pasa con ese hijo que está tan peleado con su padre y cuando llega a la presidencia destruye Puestos empleo de trabajo. industrial, Sí. destruye industria? ¿Viste? También hay algo ahí. Y con ese hijo que además hoy decidió darle todo su capital, votos, Diputados, legitimidad, senadores, diputados, todo, contactos, ¿sí? todo. Todo. Le dio todo lo que él tenía al proyecto de Milei. Está claro que sin Macri y Milei no era No. Milei. Yo estoy segura que si ellos no hacían el pacto de la milanesa, o sea, por ahí sí, ganaba Milei de cualquier manera, pero No, pero incluso te le digo, otorgó todo. sin la presidencia de Macri, un Milei es impensable porque Macri abre la puerta a un montón de cosas que Milei lleva al extremo. Macri dice el curro de los derechos humanos y Milei hoy hace las cosas que hace Sí. con las políticas de derechos humanos sin que nadie se escandalice. Sí, yo siempre digo esto que también está... ¿No te parece que la presidencia de Macri está como subdiagnosticada? Total. Esto es algo que a Zayat lo vuelve loco. Totalmente. Como siempre Bueno, pensamos de esto y Zayat dice, pero Macri. pará, conté lo del libro Sí. en el Destape y estaba Zayat. Sí. Se reenojó. ¿Viste? A Se Zayat lo reenojó. vuelve loco. Como que él pensó que yo estaba, al contar todo esto, Sí. que estaba como humanizando a Mauricio Macri. Sí. Que bueno, no importa, es humano y tiene Es sus humano. peleas con su padre y se pregunta si su padre lo quiso o Sí. no lo quiso. Pero bueno, obviamente fue un pésimo presidente, Sí, fracasó sí, sí, y todo lo que Alfredo, ya ya sabemos. No, pero es verdad que en general en los panoramas, bueno, que Alberto, de donde sea, no se considera No. la presidencia de Macri y todo, la puerta que abrió, la deuda que dejó y un montón de otras cosas, ¿no? Es absolutamente cierto eso, absolutamente cierto. La debacle en la que entra el país con la presidencia de Macri, al día de hoy no nos podemos Claro. recuperar. Hoy encima estamos cavando el foso más Sí, profundo, pero bueno. Sí. De Blanco Villegas, De ¿qué hay Blanco de la Villegas mami? No dice mucho. ¿Ah, no? Dice que Franco se esforzó mucho en conquistarla y que ella lo acompañaba bastante porque, qué sé yo, Franco tenía una obra en Mar del Plata y muda a toda la familia para allá para supervisar de cerca la obra. Y después cuenta el divorcio, pero no habla ¿No mucho de habla la mucho de madre. su mamá? Su problema es su papá. No, sí, está claro. Su problema es Pero su bueno, papá. capaz que su mamá había logrado, no sé, de la Pará. mamá saca la alcurnia. Sí, sí. Y Franco, mira, esto Y a mí Franco me también quedó- saca la alcurnia de esa señora. Che, esa señora aportó el apellido y... Hay un libro Vieja. espectacular que se llama La educación de la clase alta argentina. Sí. La educación de la clase alta argentina, que es del siglo XXI, Sí. que yo lo leí porque yo escribí con Esteban Rafele la biografía de Nicky Caputo, el amigo de toda la vida de Macri. Y cuando me metí ahí en ese mundo, entre otras cosas, Newman, etcétera, leí este libro. El libro es espectacular. Y cuenta que la autora, cuando va metiéndose en estas familias de clase alta, ella iba como con un listado para, como, bueno, este apellido, este apellido, este apellido. Y que creo que a un chabón que había sido embajador, como realmente, como muy clase alta, le dice, bueno, y la familia Macri le dice, no, pero los Macri no son clase alta. O sea, ya eran mega millonarios. Sí. No, pero los Macri no son clase alta. O sea, la clase alta pasa por otro lado. Y creo que Franco ahí busca también un poco con ese Es que, claro, apellido Blanco Villegas le otorga la alcurnia. meterse ahí. Pero bueno, no, su problema es su papá. Que no debe haber sido fácil ser hijo de un padre que el año antes de que vos estás a punto de ser presidente dice, para mí el próximo presidente tiene que salir de la cámpora. Públicamente lo dice Franco, ¿no? Qué fuerte. Que cuando a vos te están investigando por escuchas ilegales y vos salís a decir, esto es todo un armado del gobierno kirchnerista, tu padre sale a decir, pongo las manos en el fuego porque Néstor Kirchner no tiene nada que ver con esta causa. O sea, era un padre complicado. Y también, sí, complicado. sí, pero bueno, también le dio mucho. Sí, Pero si no, no, muchísimo. esa tensión, bueno, así que está interesante el libro. Está muy interesante. Pero para leer, te digo, suspendiendo la mirada Sí, que no crítica. se enoje Alfredo. Ay, me olvidé algo que te iba a decir del subdiagnóstico de Macri, del gobierno de Macri.
No, que yo también, cuando la gente se pone a hablar muchas veces de los trolls, del odio en las redes Bueno. y todo, también pareciera que el año cero es Milei. Y yo digo, pero, Amigo. ¿sabes qué? Yo tengo otra historia. Sí, claro. Acá el macrismo cultivó mucho eso, lo laburó un montón, desde el año Muchísimo. 2014 por lo menos. Muchísimo. Por lo menos esto lo tengo documentado. Totalmente, yo, ¿no? totalmente. Y ahí empezaron los trolls de derecha. Totalmente. Pero creo que ahí Macri es honesto. Él no pudo ir todo lo a fondo Sí. que debió haber ido. Y bueno, es lo que está haciendo Milei ahora. Ya veremos hasta cuándo. No, me encantó que vinieras, A mí me se me encantó pasó venir. rapidísimo. Sí. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Noé Barra y Grijera, gracias. Paulita Artiu, que estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Tzori y Connie Cajide estuvieron en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini y les deseo un buen fin de semana. Nos vemos mañana en Bariloche. Voy a estar presentando mi libro en la Feria del Libro de Bariloche, en la Universidad de Comahue, en el aula magna. Mañana a las 6 de la tarde. Así que no me dejen sola. No me dejen sola. Ahí nos vemos. Chao, buen fin de semana.